Bien, pues vamos a finalizar esta videoclase con 4 ejercicios relativos al tema de la teoría de la relatividad. Estos ejercicios se encuentran, recuerden, en la caja de comentarios de este video. Entonces vamos a comenzar con el primero, el cual nos informa que una nave viaja a una velocidad de 290.000 kilómetros por segundo. Y nos pregunta que, bueno, nos dice, nos informa primeramente que si para un observador en movimiento, recordemos que para el observador en movimiento le llamamos tiempo propio, transcurre un año de vuelo, ¿cuál es el tiempo que transcurre para un observador en reposo? Recordemos que aquí tenemos que utilizar la expresión para la dilatación del tiempo. ¿Cuál es esta expresión? Bueno, nos dice que el tiempo que mide un observador en reposo es igual al tiempo que mide un observador en movimiento entre el factor de Lorentz, 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Entonces, este es el modelo matemático que debemos emplear para conocer este tiempo que va a medir un observador en reposo. Entonces, pues sustituimos t es igual a tiempo propio, que en este caso es de un año, entre la raíz cuadrada de 1 menos, y aquí, bueno, como vamos a utilizar la velocidad de la luz en kilómetros, no debemos hacer en principio, si la tenemos en kilómetros, mayor transformación, porque aquí está en kilómetros por segundo. Entonces la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a utilizar este valor, en realidad es de 299.000 y otras cifras, pero se aproxima mucho a los 300.000 kilómetros. En muchos cálculos se utiliza este valor de la velocidad de la luz cuando no afecta significativamente el resultado del ejercicio. Bien, entonces dividimos 290.000, aquí son kilómetros por segundo, entre 300.000, y esto recordemos que va al cuadrado. Y bueno, a veces conviene hacer simplificaciones antes de empezar los cálculos, porque pues ahorra a veces un poco de tiempo. Entonces, tiempo propio es un año entre, y observemos los ceros que podemos cancelar. 1, 2, 3, 4 arriba, 5 más, y queda el punto decimal. 1 menos 2.9 entre 3, y esto es al cuadrado. Podemos hacer con el abaco la calculadora la operación y van a ver que queda prácticamente lo mismo. Lo hacemos 290.000 entre 300.000 y esto nos da 0.966. Si hacemos 2.9 entre 3 nos da exactamente el mismo resultado. Entonces vámonos acá arriba para simplificar los resultados. Entonces, este tiempo es igual a un año entre 1 menos, y aquí tenemos, lo indicamos, 0.966 al cuadrado, y a esta cantidad le vamos a restar 1. Primero lo elevamos al cuadrado, eso nos da, vamos a escribirlo todo para hacer el procedimiento completo, y no solamente mostrar ya la simplificación. Entonces, un año entre 1 menos, y el cuadrado es 0.934. Restamos entonces 1 menos 0.934. Esto nos da
un valor de 0.066. Si extraemos la raíz cuadrada de esta cantidad, nos da 0.256. Entonces, un año entre 0.256, redondeado. Y si obtenemos el inverso, o bien de la cantidad, porque aquí es un año, o dividimos 1 entre 0.256, nos da como resultado 3. Redondeado, 91 años. Es decir, que viajar a una velocidad de unos 290.000 kilómetros por segundo, unos 10.000 kilómetros por segundo menos que la velocidad de la luz, pues ocasionaría una dilatación del tiempo de un factor de 1 entre 0.256, es decir, 3.91 veces o casi 4 veces el tiempo que mide un observador en reposo con respecto a un observador en movimiento. Por lo tanto, observemos que solamente a velocidades significativas y particularmente próximas a la velocidad de la luz es que tienen efecto los resultados de la teoría de la relatividad. A velocidades relativamente bajas, como la velocidad de la Tierra comparada con la velocidad de la luz, pues este efecto no se nota mucho. No quiere decir que no exista, sí existe, y de hecho, por ejemplo, los satélites, los misiles o sistemas de precisión balística tienen que considerar los efectos relativistas, incluso los relojes atómicos, para funcionar adecuadamente. Bien, entonces, este es el resultado del primer ejercicio. Vamos con el segundo. Entonces, en este nos piden encontrar la masa asociada a una partícula que tiene una energía de 1 por 10 a la menos 10 joules. Entonces, en el ejercicio 2, nos piden encontrar cuál es la masa de una partícula si la energía asociada es de 1 por 10 a la menos 10 joules. Bien, en la física clásica, recordemos, la masa y la energía son entidades diferentes. Con la teoría de la relatividad de Einstein, él demostró que la masa y la energía tienen equivalencia entre sí. Y a través de la expresión que cuantifica la energía en función de la masa, recordemos, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, dijimos que esta famosa ecuación implica dos cosas: que la masa se transforma en energía, pero que también la energía se transforma en masa, o bien tiene asociada una masa, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, utilizando esta expresión, pues despejamos masa es igual a energía entre velocidad de la luz al cuadrado. Dividimos entonces la energía, es 1 por 10 a la menos 10 joules, y lo dividimos entre la velocidad de la luz al cuadrado, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y entonces vamos a simplificar. Aquí es 1 por 10 a la menos 10 joules. Aquí son 9, 3 al cuadrado, por 10 a la 8 al cuadrado son 10 a la 16, a la 8 por 2. 10 a la 16, y aquí son metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Recordemos de la mecánica que un joule
es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar, en este caso, joules sobre metro cuadrado sobre segundo cuadrado, nos van a quedar kilogramos, y es lógico, puesto que estamos buscando más el valor de la masa. Finalmente, vamos entonces a dividir 1 entre 9, nos queda 0.11 por 10 a la menos 10 entre 16, pasa entonces como menos 16 joules. Finalmente el valor de la masa es 0.11 por 10 a la menos 26 joules. Entonces, esta sería la masa asociada a esa cantidad de energía. Bien, quizá no haya una partícula conocida con esta masa, pero, por ejemplo, en las colisiones nucleares, en los reactores o en los aceleradores de partículas, muchas veces uno se pregunta cómo deducen los científicos la masa de las partículas que colisionan. Pues bueno, sí pueden medir la energía, por ejemplo, asociada a esos choques, y entonces, obviamente, pues tienen que realizar toda la mecánica que vimos el semestre pasado de conservación de ímpetu, si es una colisión elástica, inelástica, etc. Y aplicando la ecuación de la equivalencia de energía de Einstein, pueden deducir el valor de la partícula en función de la energía que se desprende en esa colisión, en ese choque, etc. Y es así que, por ejemplo, pues muchas veces pueden deducir, en la colisión estuvo involucrada un electrón, un muón, un protón, etc., ¿no? Porque ven el orden de magnitud de la masa. Por ejemplo, si el orden de magnitud de la masa resultante fuera de 10 a la menos 31 kilogramos, pues los científicos, en el análisis de una colisión, podrían sospechar que se trata de un electrón, que más o menos la masa del electrón es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pero recordemos que la física es una ciencia experimental, siempre sujeta a errores de medición, de interpretación, etc. Y por eso, pues a veces los físicos solamente se aventuran a decir, es probable que, o hay muchos indicios de que en esa colisión de partículas, se haya producido un electrón. Si tienen ya la sospecha de una partícula en específico, o bien de otra que no se conoce, porque la masa es diferente, pues se vuelve a repetir el experimento, y es así que pues pueden ser que sea una partícula conocida o una partícula que hasta entonces no se conocía. Bien, vamos entonces al tercer ejercicio. Y entonces, en el tercer ejercicio, nos piden encontrar cuál debe ser la velocidad de una partícula para que la masa medida por un observador en reposo sea 4 veces mayor. Es decir, hay una masa, esta es la masa inicial, y nos dicen que cuál debe ser esta velocidad para que la masa que mide el observador en reposo sea 4 veces mayor a la masa inicial. Observen que hay algunos tipos de ejercicios donde no se requiere el valor de la masa. Podría ser el caso para un electrón, un protón, etc. Porque en este tipo de ejercicios lo que cuenta es la proporción. Entonces aquí daría lo mismo que colocáramos la masa de un electrón, de un protón, porque lo que aquí estamos buscando es solamente la proporción. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues recordando que la masa, según la teoría de la relatividad de Einstein,
medida por un observador, o bueno, más bien, la masa en reposo, aquí la interpretación es diferente, entre 1 menos v cuadrada sobre c, nos da el valor de la masa cuando la partícula tiene una determinada velocidad. Aquí decíamos entonces que si partimos de una masa inicial, que no sabemos cuál es, no importa en este caso, ¿qué velocidad se debe alcanzar para que esta masa sea 4 veces mayor con respecto a la masa en reposo? Entonces, este valor de m es 4m0 es igual a m0 sobre 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada. Observemos que m0 está en ambos lados, por lo tanto, puedo dividir o cancelarlas, y es lo que decíamos, no importa que fuera la masa de un electrón, de un protón, o el valor que uno quiera, lo que importa es la proporción. Por lo tanto, aquí pues nos va a quedar que 4 es igual a 1 sobre 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada. Entonces podemos invertir este término que está en el numerador, lo pasamos de este lado, y este que está en el denominador lo intercambiamos con este, para que podamos simplificar con mayor facilidad. Entonces 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada es igual a 1 entre 4, un cuarto o 0.25. ¿Qué hacemos ahora para encontrar v? Vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Recuerden que es una ecuación. Si hacemos algo en un solo lado, ya alteramos la ecuación, ya no se trata de una ecuación. Tenemos entonces que hacer lo mismo, elevar al cuadrado en la parte izquierda y en la derecha de la ecuación. Entonces, elevando al cuadrado aquí, pues cancelo la raíz cuadrada y me queda 1 sobre v cuadrada sobre c cuadrada es igual a un cuarto al cuadrado, 1 al cuadrado entre 4 al cuadrado, 16. Un 16avo. Entonces, vamos de este lado ahora. Y lo que quiero es despejar v cuadrada. Paso entonces este término con signo negativo hacia acá y este lo paso para acá. 1 menos un 16avo es igual a v cuadrada sobre c cuadrada. Uno podría tomar el abaco con la calculadora y realizar 1 menos un 16avo. Vamos a usar las fracciones y hasta el final hacemos el cálculo. Entonces 1 lo podemos colocar como 16 16avos. 16 entre 16 es 1. Entonces 16 menos un 16avo podemos restar porque tienen denominador común. Son 15 16avos. Y entonces procedemos a despejar. V cuadrada es de una vez c cuadrada, lo mandamos para acá, c cuadrada por 15 16avos. Queremos la velocidad, no el cuadrado, extraemos la raíz cuadrada. Entonces, vamos acá arriba. V es igual a la velocidad de la luz por la raíz cuadrada de 15 sobre 16. Recordemos que esto equivale a tener raíz de 15 entre raíz de 16. Raíz de 16 es 4, entonces puedo escribir como c entre 4, o sea, la velocidad de la luz entre 4 por la raíz de 15. Entonces, bueno, este es el resultado escrito de manera elegante, que la velocidad de esa partícula debe ser raíz de 15 por la velocidad de la luz entre 4. Y ahora sí, podemos ya tomar el abaco con la calculadora, raíz de 15
es 3.87, entre 4 es 0.968, y multiplicado por la velocidad de la luz, vamos a ponerle en metros sobre segundo, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, nos da un resultado de 94, 473, 751 metros sobre segundo. Cuando comparamos con la velocidad de la luz, que en este caso 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, si queremos colocar el decimal, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sería 2.90 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, para que una partícula adquiera una masa 4 veces mayor, la velocidad que debe adquirir es de 2.9, términos redondos, por 10 a la 8 metros sobre segundo. O sea, 2.9 entre 3 es 0.966. Si eso lo llevamos a porcentajes, la partícula entonces debe adquirir una velocidad en términos ya redondeado, de 96.7% veces la velocidad de la luz. Es decir, menos de 4% de un valor menor a la velocidad de la luz. Es decir, para ver ya un efecto medible, repito, como en el anterior ejercicio, tenemos que acercarnos muchísimo a la velocidad de la luz. En este caso, casi al 97%, para que ya se mida una masa algo, bueno, mayor, en este caso, si es del 97% al 400% o 4 veces mayor a la masa inicial. Por eso es que durante mucho tiempo la teoría de la relatividad pues simplemente, digamos, una buena hipótesis o una buena especulación para muchos científicos, con bases obviamente teóricas sólidas, pero que no se podía comprobar. ¿Cuándo se vino a comprobar? La ecuación de equivalencia masa-energía, cuando se realizaron las primeras fisiones nucleares. La relación de dilatación del tiempo y de que en efecto la masa de las partículas cambia, pues hasta que vinieron los aceleradores y se vio que si un electrón se iba acelerando, un electrón o un protón, hasta una velocidad próxima a la velocidad de la luz, entonces la masa de ese electrón ya no era la misma que la masa en reposo de esa misma partícula. Solo así pues se pudo dar una respuesta experimental favorable a la teoría de la relatividad, que como veíamos en la videoclase anterior, pues tiene muchas pruebas a su favor. Bien, entonces ese fue el ejercicio 3 y finalmente vamos a concluir con el ejercicio 4, en el cual nos dicen que una nave espacial tiene una longitud de 10 metros. Una longitud, recordemos, para el observador que va en esa nave, el observador en movimiento. Dice, ¿qué longitud va a alcanzar? O qué longitud más bien, perdón, va a medir un observador en reposo, es decir, alguien que está observando la nave, cuando ésta alcanza una velocidad de 295.000 kilómetros por segundo. Recordemos la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es decir, unos 5.000 kilómetros por segundo menos que la velocidad de la luz. Y recordemos que así como hay dilatación del tiempo en la teoría de la relatividad especial o restringida, también hay una contracción de la longitud. Esa expresión matemática de contracción de la longitud viene del factor de contracción de Lorentz. Entonces Lorentz y Fitzgerald encontraron que
la longitud no es la misma para observadores en reposo y observadores en movimiento. Ellos ya habíamos comentado, realizaron este trabajo para explicar esa contracción experimentada por las partículas cargadas que se mueven en un campo electromagnético. Einstein retoma esos resultados para la mecánica. Y entonces nos dice que si nosotros pudiéramos medir la velocidad, la longitud, perdón, de una nave que para el piloto o el que va mide 10 metros, y esa nave se moviera muy rápido, casi a la velocidad de la luz, las longitudes son diferentes. En la mecánica clásica, las longitudes deben ser iguales y no es solamente efecto de perspectiva. Pero la teoría de la relatividad, recuerden, nos dice que sufre una contracción en la longitud conforme la velocidad del cuerpo se acerca más a la velocidad de la luz. El factor de contracción de Lorentz es 1 sobre 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada. Por lo tanto, pues aquí nos queda nada más que sustituir los valores. Entonces, en este caso, la longitud que va a medir el observador en reposo es la longitud inicial por 1 menos v cuadrada, la velocidad de la nave, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y ahora sustituimos ya los valores numéricos. La longitud es igual a los 10 metros, es la longitud inicial, por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad, 295.000 kilómetros por segundo. Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio de la dilatación del tiempo, entre 300.000 kilómetros sobre segundo, que es la velocidad de la luz. Esto en corchete va al cuadrado. Entonces, al simplificar, nos queda 10 metros, que multiplica 1, y otra vez, si quitamos los ceros que nos estorban, nos queda 2.95 entre 3 al cuadrado. Entonces 2.95 entre 3, que es igual a 295.000 entre 300.000, nos da como resultado 0.983. Entonces son 10 metros por 1 menos 0.983 al cuadrado. Si elevamos al cuadrado esta cantidad, nos da 0.967. Si le restamos 1, bueno, vamos a escribirlo para, pues son los 10 metros por 1 menos 0.967. Ahora sí, restamos, redondeado, 1 menos 0.967. A esto es 0.9033, le extraemos la raíz cuadrada, nos da 0.95, entonces son 10 metros por 0.95, extrayendo la raíz cuadrada, nos da un total de 9.50 metros. Entonces veamos que, aunque la velocidad de la luz, la velocidad de la nave es muy cercana a la velocidad de la luz, apenas se vería una reducción de medio metro en la longitud de la nave. Obviamente, conforme nos acercáramos cada vez más al valor de la velocidad de la luz, entonces veríamos una mayor reducción. Ahora, esa es una medición relativa. No es que el piloto y la nave se vayan achicando, no. Sencillamente, la longitud para ese piloto permanece igual
pero para el observador en reposo pareciera que se va achicando. Entonces, bueno, estos son los 4 ejercicios que acabamos de resolver empleando las expresiones matemáticas de la teoría de la relatividad. Con esto terminamos